capítulo 7, vamos a ver en esta mañana, desde el versículo 25 hasta el final del capítulo. Pido por favor que usted pueda seguir la lectura también allí en la lección que usted tiene. Ya algunos versículos aquí en la pantalla. Hemos venido hablando del Evangelio y hemos visto en muchos casos la reacción de las personas al mensaje del Evangelio, la reacción a las palabras de Jesús. Hemos visto que las personas que no son cristianos hoy, su reacción no es novedad. Entonces, el pecado de rechazar a Cristo o el pecado de volver atrás son pecados muy antiguos. Si nosotros leemos la Biblia, cosas que están ocurriendo en el presente no nos sorprenden, no nos agarran fríos. Son cosas que nosotros vamos a entender, a identificar y por lo tanto, en muchos casos, vamos a poder evitar. Entonces, hemos visto en los textos anteriores, en la primera parte del capítulo 7 de Juan, hemos visto cómo reacciona la gente a Cristo. Como dijeron, el domingo pasado leemos, demonio tiene, es un engañador. Y hoy dicen lo mismo del cristianismo y por lo tanto, por extensión, de Jesucristo o de los cristianos y de la iglesia. Entonces, tu rechazo a Cristo básicamente significa tu rechazo a la única oportunidad de llegar al cielo, a la única oportunidad de ser salvo. Tu rechazo a Cristo, tu rechazo a su sacrificio, a su señorío, es tu rechazo básicamente a la salvación, lo cual significa que las personas que hoy están en el juicio, en el infierno, son personas que tú dices, Dios ha mandado allí. No, ellos por su rechazo se han mandado allí. Entonces, sí es verdad que hay un lugar de juicio, pero también es verdad que hay una forma de librarnos del juicio, y esa forma es la sangre del Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo son necesarios para poder tener el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces, lo que tú vas a ver cuando Jesús habla con los judíos en el libro de Juan y la reacción de la gente es la misma reacción del día de hoy. Vamos a ver entonces en esta mañana los obstáculos a la fe. Vamos a ver cuáles son las objeciones de algunas personas, objeciones que pusieron para no poner su fe en Jesucristo, para rechazar a Jesucristo. Vamos a ver entonces cuáles son los obstáculos para acercarnos o llegar a Cristo Jesús, porque esos obstáculos uno mismo los pone. No son obstáculos entonces que otro pone y por lo tanto son insalvables. No, son obstáculos que uno mismo pone al resistirse a someterse a la autoridad de Cristo y a querer seguir siendo uno mismo autoridad para su propia vida, para guiar su vida, para dirigir su vida. Toda persona entonces que intenta dirigir su propia vida, toda persona que intenta ser el amo y capitán de su vida, también está yendo el barco. Toda persona que se rinde y dice, serás tú, Señor, el que guíes, haré lo que tú dices, voy a confiar en ti y voy a servirte a ti, es la persona que va a poder rescatar su vida. Jesús es tu única esperanza, no solo de vida eterna, sino de calidad de vida. Tienes que admitir que la vida más miserable es la de aquella persona que da su espalda a Cristo y vive como le da la gana. Entonces, entra en conflicto con lo que Él dice. Muchas personas rechazan a Cristo por eso. La sencilla explicación para no venir a Cristo no es que hay muchas religiones, que la Biblia la han escrito hombres, no es que en realidad cada interpreta la Biblia a su manera. No. Todo eso son cortinas de humo, es pantalla para dar la verdadera razón en muchos casos. Sí, la verdadera razón en muchos casos es pereza, es flojera espiritual. Rehusarnos a estudiar la Biblia, a leerla, aceptarla, permitir ser confrontados con la Biblia. La razón para el rechazo muchas veces es que tenemos algo de interés que de repente nos ataca el domingo, pero ya como al mediodía se pasa y por lo tanto me olvido, y el siguiente ataque epiléptico espiritual me vendrá el siguiente domingo. Solo tengo que esperar un poquito y se me pasa y se me vuelve a pasar hasta que de repente me vuelva otra vez el ataque frente a un problema, una mala noticia, y de repente tengo algo de interés porque
sé alguito, he escuchado alguito, y de repente miro al cielo cuando tengo problemas, y salgo, y Dios es grande, Dios es bueno, pero no avanzo, no sigo avanzando en mi peregrinaje espiritual, no hago seguimiento a mis dudas y mis preguntas, y no abro una Biblia, no permito que alguien la abra y me enseñe. Entonces ese es un obstáculo para tu fe, y tú tienes que hacer a un lado estos obstáculos, porque lo que está en juego es tu alma. Tal vez tienes algunos problemas de salud y todavía rehúsa usted ir con el doctor. Tal vez usted tiene algunos problemas de salud y todavía usted tiene algo de temor ir entonces al hombre con el mantel blanco, y usted dice, no, de repente yo voy por algo y me va a decir que tengo 10 cosas. Tal vez usted está dilatando la decisión. ¿Qué está en juego? Obviamente tu cuerpo, la parte física de tu ser está en juego, porque si hay algo, quizás está avanzando. Entonces no se haga valiente, hermano, de los pasos al frente y diga, voy a hacer el chequeo que tengo que hacer. Tal vez se acerca un examen muy importante para algunos de ustedes jóvenes y dicen, ahorita estudio, no es que ayer iba a estudiar, pero la culpa la tiene el Barça, hoy día la culpa la tiene mi mamá porque quiere que ayude, y mañana va a haber siempre, el otro día era paro, ¿cómo voy a estudiar? Hay que apoyar el paro, no estudié, y todo el tiempo está usted dilatando la decisión o el tema, pero al final, ¿qué está en juego? Tu ingreso a la universidad o la aprobación de ese curso, y lo estás arrastrando por varios años. Te das cuenta que si dilatas algunas cosas, hay una consecuencia al final. Si estás postergando, entonces esa enfermedad puede empeorar. Entonces ese curso lo vas a volver a llevar. Dilatas el tema y la cosa se agrava. Si tú dilatas el tema de tu decisión por Cristo, venir a Cristo, confiar en Cristo, lo que está en juego es tu alma. No solamente está en juego tu diversión o el que tú quieres hacer lo que tú quieres. No solamente está en juego esas cosas, hay algo más profundo que es tu alma. Entonces, las preguntas más inteligentes son sobre temas espirituales, y son aquellas que dicen, ¿qué va a pasar cuando yo muera? ¿Voy a vivir así todo el tiempo? ¿Voy a seguir siendo esclavo de mis pecados, de mi estilo de vida? ¿Voy a seguir de tumbo en tumbo, de brazo en brazo? ¿Voy a seguir de trabajo en trabajo? ¿Voy a seguir así? No, todo eso puede cambiar si es que dejas que Cristo sea el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma, el Señor de tu vida. Entonces vamos a ver cuáles son los obstáculos a la fe, qué impide que gente venga a Cristo, y vamos a ver por lo menos 3 en los siguientes versículos del capítulo 7, versículo 25 hasta el final. Entonces, tengo la ventaja de aquí, por supuesto, la pantalla y también las hojas que tú tienes. Yo te invito, por favor, entonces, a que tú me acompañes leyendo los siguientes textos. 7:25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Recuerda, la semana pasada Jesús estaba predicando, estaba en la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 7, al inicio, entonces sus hermanos no creían en él y le dicen, corre y muéstrate y no te escondas. Y Jesús dice, no ha llegado mi hora. Entonces, y se fueron sus hermanos a Jerusalén, sus medios hermanos, hijos de José y María, fueron a la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta de una semana completa. Fueron, pero a la mitad de la semana Jesús fue y empezó a predicar. Entonces, y empezó a enseñar. Entonces gente le escucha, y cuando le escucha predicar abiertamente, unos de Jerusalén, entonces gente que vivía en Jerusalén, dice, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿Te das cuenta que querían matar a Jesús? Y los judíos ya querían hacerlo. Con Judas o sin Judas igual, el plan de matarlo ya estaba preparado, ya había ese deseo, porque Jesús iba en contra de sus creencias, su religión, sus prácticas, su estilo de vida. Hoy hay personas que no lo matan con cuchillo o pistola, sino en su corazón es como, tú no existes, Jesús. Tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. Entonces, tú usas la expresión, no existe para mí. ¿Has dicho, no, nunca has dicho eso de una persona, ¿no? ¿Quién es? No lo conozco. Ya murió para mí. ¿Has dicho eso de repente en el pasado? ¿Has dicho eso de repente de una persona, de un buen amigo, de una buena amiga? No, ya no existe para mí. Borrón y cuenta nueva, ya es historia. Entonces, literalmente es como, vives como si no existiese. No le has matado, no está en un ataúd, no está en un cementerio, pero no está en tus
tus labios, no está en tu mente, no está en tu corazón, no hablas de Él, no te importa lo que diga o deje de hacer. Lo has eliminado de repente hasta en tu Facebook. ¿Por qué? Porque no existe, hasta lo bloqueas porque no existe para mí. Gente hace lo mismo con Jesús. No habla de Él, no lo menciona, solamente cuando necesita algo. ¡Ay, Dios mío, por favor! Y de repente hasta en el muro pondrá cosas de: Señor, tú eres Señor, tú eres Señor. Pero más adelante pones otra cosa que parece que ni crees que Dios existe. O sea, hay una contradicción, pero te das cuenta que le ignoras. Hay gente así. Hoy hay gente que hace lo mismo. Si tú piensas, yo estaría en el tiempo de Jesús, le seguiría, haría lo mismo que hoy. Es solamente ignorarle. Y eso entonces, esa ignorancia o ignorarle a Él, obviamente es una de las peores decisiones que puedes tomar. Pues bien, buscaban para matarle, versículo 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Entonces los líderes religiosos habrán reconocido en verdad los gobernantes, dice, que este es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Versículo 27. Pero mira, están hablando de Jesús, y sí, la frase en español suena como en griego en forma despectiva, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Un momentito. Los judíos tienen el Antiguo Testamento, tienen la ley, tienen los primeros 39 libros que tú tienes en el Antiguo Testamento, los tenían los judíos. Leían la ley en la sinagoga los días sábados. Ellos tenían conocimiento, tenían más conocimiento de Dios de repente que un gentil pagano. Entonces tenían algo, sabían algo, pero ellos no querían aprender más, ellos no querían profundizar más. Entonces, una de las razones por las cuales rechazaron a Cristo era porque ignoraban cosas sobre Cristo, sobre Jesús, sobre el Mesías. En realidad hay mucha gente que rechaza a Cristo, pero no lo conoce. Y te digo por qué. Porque te habla de Jesús. Sí, Jesús vino, nació en Belén, luego vivió en la tierra, hizo milagros, predicó lindo, la gente lo amaba o lo odiaba porque no había punto medio. Y al final murió por nuestros pecados, luego ascendió, subió a los cielos, dejó mandamientos y nada más. Si esa es toda la información que tú tienes, muestra ignorancia, porque es un poco más lo que debes saber. Estas personas dijeron de Jesús, el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Te voy a decir, eso es falso. Porque el Antiguo Testamento dijo que Jesús iba a nacer en Belén con 700 años de anticipación. En Miqueas 5 se menciona, habla de Belén, y habla del lugar donde iba a nacer el Salvador. Sí, la Biblia hablaba. Ellos dicen, el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Falso. Estás diciendo cosas que no sabes. Estás diciendo cosas que no puedes probar. Y la razón para que gente rechace a Cristo, como este grupo, era porque era ignorante sobre Jesucristo, sobre el Mesías, sobre el Salvador. ¿Qué dijeron de Jesús? Sabemos de dónde es. ¿Sabían que Jesús había sido criado en una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret? Por si acaso, Galilea ese lugar era una ciudad muy menospreciada. Era una ciudad considerada, entonces nacer allí, vivir allí, era ser considerado automáticamente vulgar, ignorante, una persona sin ninguna importancia. Entonces, muchos despreciaban a Jesús porque Él se crió en Nazaret de Galilea, no porque nació allí. Jesús nació en Belén, lo sabemos, pero ellos no se tomaron la molestia de averiguar, indagar. ¿Y sabes qué? Para ser honesto, no se tomaron ni siquiera la molestia de preguntar a Jesús, ¿de dónde eres? Tienes que reconocer que Jesús hizo muchas veces esto. Dice, tú no quieres preguntar, tú no quieres venir a mí, tú no quieres seguirme a mí. Dice, yo guardo silencio, no hay ningún problema. Tú haces lo mismo. Cuando tú hablas a alguien y te ignora, tú te das la vuelta. Y tú piensas que ignoras a Cristo, tú no quieres nada con Él, pero debe bendecirte, debe cuidarte, debe darte todo lo que buscas. Piénsalo, debe ayudarte a entender. Piénsalo, no funcionan así las cosas. Ellos no querían saber sobre Cristo, no querían investigar, conocer sobre Cristo. Sabemos de dónde es. Él es de Nazaret, es de Galilea, pero el Cristo, nosotros sabemos que nadie sabrá de dónde sea. Falso, eso es ignorancia. Gente no viene a Cristo porque ignora lo que dice la Biblia acerca de Cristo, porque no sabe en realidad quién es Cristo. Él es o tu Salvador o tu juez.
Él o te salva hoy o te juzga más adelante. Juzgar, juicio, castigo, no, que Dios es amor, te das cuenta, esa ignorancia hace que gente rechace a Cristo. El anhelo, el deseo de que nunca nadie va a ser castigado hace que gente siga viviendo como le da la gana. Estás totalmente equivocado si tú piensas que Él no castiga, no juzga a las personas que aman, o en el futuro a las personas que rechazan a Cristo. Estás equivocado, la Biblia no dice eso. Entonces, el primer problema que encontramos es ignorancia. Ellos ignoran sobre el Mesías y no quieren buscar. Su ignorancia es perezosa, no quieren investigar. Hay gente que habla sobre Dios, dice cosas sobre Dios, tú te rascas la cabeza y dices, ¿y de dónde saca eso esa persona? ¿Cómo dice? ¿Cómo respalda lo que no? Yo pienso que es así, pues. Yo pienso que Dios es así y así debe ser. Tiene una imagen de Dios, una mezcla de Papá Noel con Superman, más o menos, porque te da todo lo que quieres y hace todo lo que tú deseas y te defiende, te saca de tus problemas. Tiene esa imagen sobre Dios. No es esa la imagen de Dios, ni de un anciano, ni de un regalón. No, esa no es la imagen que da la Biblia acerca de Dios. Es de un Dios santo, todopoderoso, justo, que salva al pecador arrepentido, pero juzga al impío que le rechaza. Esa es la imagen bíblica, pero tienes que buscar en la Biblia, tienes que investigar, indagar, tienes que inquirir, o como dijo en Juan 5 Jesús, escudriñar, averiguar. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Que es tu único Salvador, que no es por obras, que tú existes para Él. Tú vives aquí, tienes tiempo de vida aquí para su gloria, no para tus gustos personales, no para tu deleite. La Biblia habla que debes amarle a Él con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, no ser amador de tus deleites. Es lo que dice la Biblia. Y toda persona que viva para cualquier cosa menos para Cristo, para Dios, va a ser una persona miserable. Entonces, ellos dicen, cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Falso. Dice, le conocemos. Vas a ver en un momento está Jesús, habla con cierto sarcasmo. ¿Me conoces? ¿Me conoces? Y Jesús empieza a hablar con cierto sarcasmo para enseñarles. Pero dice, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Falso. Su argumento era una combinación de mala información y leyenda popular. Mira Oseas 4:6, por favor. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento espiritual, conocimiento sobre las cosas de Dios, sobre la palabra de Dios. La gente vive como quiere y dice, Dios no castiga, no sabe, perece porque le falta conocimiento. La gente hace obras para salvación y perece, ¿por qué? Porque le falta conocimiento espiritual. Entonces tú necesitas compartir, enseñar la palabra de Dios. Evangelizar es enseñar sobre Cristo, sobre la salvación. En Romanos 10:1-2 Pablo habla de los judíos y Pablo dice, el anhelo de mi corazón es para salvación. Doy testimonio de que sus paisanos judíos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Toda gente religiosa, si seguramente has venido aquí, hay gente haciendo religión, practicando religión, intentando agradar a Dios, tienen celo de Dios, pero en muchos casos no conforme a ciencia, porque hay gente que hace cosas que la Biblia no dice, que Cristo no ordena. Hace cosas pensando, esto me acerca a Dios, esto agrada a Dios, pero no tienen conocimiento. Su problema es ignorancia. Tienen celo de Dios, anhelo de agradarle, anhelo de conocerle, anhelo de llegar a Él, de estar con Él, de permanecer con Él, pero dicen, yo voy a llegar a mi manera. No puedes. Es a su manera, y su manera es a través de Jesucristo. Puedes ver por qué hay obstáculos a la fe. Un problema grande es ignorancia. Ignorancia sobre temas espirituales, el desconocimiento de la palabra de Dios. Ciencia, no está hablando por si acaso de CTA, ciencia natural, no está hablando de eso. Está hablando de conocimiento espiritual, está hablando del conocimiento que viene de estudiar la Biblia. De eso habla, a eso se refiere ciencia. Entonces, muchos de los judíos eran muy celosos de Dios, muy religiosos. En Atenas, Hechos 17, muy religiosos, pleno siglo XXI, la religión no ha desaparecido. La gente hoy es más religiosa o busca más temas espirituales hoy más que nunca. Hay muchas personas que dicen, yo no creo en Dios, yo soy materialista, yo soy ateo, humanista, y luego el horóscopo, y empiezan a buscar su signo. ¿Te das cuenta? O de repente tienen miedo, tienen un amuleto, porque
les preocupa temas espirituales, pero no quiere materialista, pero busca, hoy tengo mala suerte, te levantaste con el pie izquierdo, no cree en lo sobrenatural, en lo espiritual, se despide de ti, suerte, te dice, madre, bendición de Dios, hermano, Dios te bendiga, nos vemos pronto, pero está buscando algo espiritual. La gente está buscando esas cosas, es Dios el que bendice, es su mano en tu vida lo que tú necesitas. Pero para conseguirla tú tienes que ir a la Biblia. Si ignoras estas cosas, abre una Biblia. Y si tú dices, pero no la entiendo, tampoco empiece usted por números o Levítico, pero usted puede empezar por pasajes que hablan claramente sobre lo que usted debe hacer, sobre lo que usted debe abandonar, lo que usted debe dejar, lo que usted debe buscar. La Biblia sí le dice lo que debe hacer. Y por lo menos, si usted va a rechazar a alguien, sepa usted a quién está rechazando. No ignore a quién está rechazando. Usted sepa que está rechazando a Jesús, el Hijo de Dios, al único Salvador, al Señor, al que será juez de toda la tierra. Entonces, usted necesita saber qué está rechazando. Antes de rechazar algo, cerciónese de saber qué está rechazando. No vaya a ser que esté rechazando la más grande oferta que usted está recibiendo. ¿Cuál es el primer obstáculo a la fe? Ignorancia. Ignorancia sobre temas espirituales. Él sabemos quién es, pero el Mesías, nadie sabrá de dónde siembra. Mueve la cabeza y dices, lea Miqueas, por favor, está en el Antiguo Testamento, 700 años has tenido esa parte, no la has leído. Es lo que hubiera dicho Jesús a su pueblo. En Lucas capítulo 16 vemos a un rico en el infierno diciendo, Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro a la tierra para que, o resucítalo, pero haz algo para que testifique a mis 5 hermanos, para que no vengan ellos a este lugar de tormento. ¿Y qué le responde Abraham? A Moisés y a los profetas tienen el Antiguo Testamento, la Biblia. Si no creen a la Biblia, no creen a nada. Eso es lo que le respondió Abraham a un rico que está en el infierno, en el Hades, en el lugar de tormento. Puedes ver que la ignorancia espiritual es como una ceguera. En muchos casos es una ceguera voluntaria, la ignorancia perezosa, porque sí, no sé sobre Dios, pero tampoco quiero aprender. Y alguna cosa es que tú digas, sí, bueno, a veces hablando de la Biblia, la gente dice, no sé lo que dice, no me gusta la Biblia, pero hacen esto, ¿no? Tantas hojas, ay no, me da miedo. Pero yo tengo una pastora en la casa, una de este tamaño, que es un amuleto de brujería. La Biblia entra y salen disparados los malos espíritus. Usted piensa, eso es chamanismo, ¿verdad? Eso es animismo, casi brujería. ¿Quieres la bendición de Dios? No necesitas solo una Biblia en la casa o un símbolo de madera pegado a tu puerta. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas abrir la Biblia y necesitas practicarla. En Santiago 1 dice que es el hacedor de la palabra el que es bienaventurado, no el oidor olvidadizo, ni el hablador, es el hacedor. A ti no te salva, no te ayuda a hablar bien del doctor, elogiar al doctor y decirle, ese doctor es buenazo, es el campeón, ha estudiado aquí, y cuando da una medicina, receta un jarabe, él atina siempre, siempre le da y sana. Y te dio un jarabe, por supuesto que me lo dio. ¿Lo has tomado? No, porque es amargo, no me gusta, no lo quiero. No, odio las agujas, pero es bueno el doctor. Hablar bien del doctor y la medicina no te ayuda. Hay gente que piensa que hablando lindo de Dios, Jesús, Dios, es tan grande, es tan bueno. Y viene la juerga o la parranda, vamos. Y piensa, no, pero hable bien de Él debe estar contento. No es así. Es vivir para Él lo que te va a ayudar. Es conocerle según la palabra de Dios lo que te va a ayudar. Y a eso te invito, a que tú tengas el compromiso, la firmeza de empezar a conocerlo a Él a través de la palabra de Dios. Que ya no estés ignorante de lo que Él dijo o lo que Él hizo. Tú no tienes que estar preguntando, ¿qué quiere Dios? No, ya te dije, dice Dios, está en mi palabra. ¿Qué quiere que haga Dios hoy? No, ya te dije que está en mi palabra. ¿Cómo podemos llegar al cielo? Dios no se va a tomar la molestia de recolectar su palabra como 1600 años para que al final tú creas lo que te da la gana. Él te da su palabra para sacarte de esa oscuridad espiritual, de esas preguntas sobre temas espirituales que tú tienes. Entonces, ¿cuál es el primer obstáculo a la fe? Tienes que admitir que es una ignorancia perezosa. Mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Allí en tus hojas puedes ver por favor el versículo 28. No lo vamos a ver aquí en la imagen, espérame ya. Pero dice, Jesús enseñando en el templo alzó la voz. Dice, a mí me conocéis, sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo. El que me envió es verdadero. Fíjate allí en tus hojas, por favor. Quiero que veas el versículo 34.
Me buscaréis y me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros, mira esta parte, no podréis venir. Jesús está hablando de su muerte, resurrección y su ascenso al cielo, la presencia del Padre. Y Él dice que hay unas personas que donde Él esté, tú no vas a estar. Así que si tú piensas que todos van a ir al cielo zapatos y no, porque Dios es amor, porque Dios es bueno y bueno, Él ama y perdona, no es así. Porque según la Biblia dice que hay un grupo de personas que donde yo estoy, tú no vas a estar. ¿A quién se está dirigiendo? A aquellos que no quieren conocerle, no quieren seguirle, no quieren creer en Él, no quieren confiar en Él y no quieren seguirle. Dice, tú no vas a estar. Entonces, aquí Jesús dice claramente que hay algunos que estarán excluidos, y en muchos otros textos. Mira el 37, por favor. Y aquí, sí, Miguel otra vez nos acompaña en la pantalla. Fíjate, 37. En el último y gran día de la fiesta. ¿Cuántos días era la fiesta de los tabernáculos? Te dije 7 días. Al principio no fue a la mitad, como al día 3 o 4. 3 días después, versículo 37, el último y gran día de la fiesta. ¿Sabes qué hacían esos días en la fiesta? Ellos derramaban agua de un pozo, el pozo de Siloé. Y derramaban agua cada día, recordando que Moisés sacó agua de la roca. Recordando eso. Y en el templo entonces lo que hacían era derramar agua del pozo de Siloé. Y parece que cuando estaban derramando, y el último día derramaban más, en ese momento Jesús se puso en pie y mira otra vez, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Luego dice, mira, pero antes de si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabes? Todos somos sedientos espirituales, solo algunos lo reconocen y otros no. Tú tienes sed de paz para tu alma, de perdón, de misericordia, tienes sed de una vida transformada, la certeza del cielo. Jesús dice, si tienes sed, ven a mí, dice, y bebe. El cristianismo no es cambiar de religión, es ir a Cristo. El cristianismo no es creer en lo que dice tal iglesia, es ir a Cristo. Eso es cristianismo. Pero para venir a Él tienes que reconocer que tienes sed. Hay gente que piensa que no tiene sed, no, yo estoy bien, no, mi religión está bien, no, yo vivo como quiero, a mí me da la gana, no, yo estoy bien, no necesito, no tiene sed, no viene Cristo. ¿Sabes que para ser cristiano tienes que reconocer tu sed espiritual, que necesitas a alguien? Si tú no reconoces tu sed aquí en la tierra, te prometo que tendrás sed en el infierno, es lo que dice la Biblia en Lucas 16. El rico está en el infierno y pide una gota de agua porque tiene una sed insaciable, siendo atormentado en una llama. La sed espiritual es ese deseo que mucha gente tiene de algo, de alguien, de el perdón, de saber que está bien con Dios. Cristo dice, ven a mí y bebe, ven a mí. Entonces, más adelante, el versículo 38 dice, el que cree en mí, otra vez, es Cristo. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Salta al 40, por favor, Miguel. El 40 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, mira esta parte, de Galilea, avanza por favor Miguel, al versículo 42, el 41. Algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo otra vez. ¿Cristo dónde nació? ¿Recuerdas dónde nació? Belén. ¿Por qué dijeron que era de Galilea? Porque se crió, pero no nació en Galilea. Se crió en una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret. Por eso Jesús creció en Nazaret. Nada que fue a la India, mentira. Jesús creció, vivió allí, en Nazaret de Galilea. Es donde Él creció. Por eso decía, pero Él es de Galilea. ¿Qué Galilea ha de venir el Cristo? Versículo 42. No dice la Escritura, aquí hay algunos que se sabían algo de Biblia, parece que estaban atentos. Entonces cuando les enseñaron de niño la Biblia, dice, no dice la Escritura que del linaje de David, Jesús era del linaje de David. Si hubieran investigado, hubieran sabido que José y María eran descendientes de David. Pregúntale a Mateo 1 o a Lucas 3, puedes averiguar. De la aldea de Belén, Jesús nació en Belén, Mateo capítulo 1. De donde era David, ¿ha de venir el Cristo? Entonces, ¿te das cuenta que ahora hay gente que tiene interés, pero es un interés estático? Si hubieran preguntado, si hubieran indagado, y más adelante hubiesen leído los evangelios, hubiesen encontrado que efectivamente Jesús era del linaje de David,
que nació en Belén, que él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Estas personas tienen algo más de interés, pero no quieren avanzar. Entonces, a veces, cuando le hablas de Cristo a una persona, en ignorancia rechazan a quien no conoce. Hay gente que sabe un poquito. Yo he leído un día, creo que existe un libro por allí, Génesis. Saben algo, pero no quieren avanzar más. Dios, ¿cómo me gustaría conocer a Dios? Pero no tengo tiempo. Es como el que te dice, yo quiero bajar de peso, pero no voy a hacer ejercicio. No quiero bajar de peso, pero pásame la torta de chocolate. Ya otro día será. Tienen deseo y quiero. Y un día, y nunca lo hacen. Tienen interés, pero ese interés es estático. Quisiera ser buen esposo, pero hoy no. Quisiera ser buen papá, mejor mañana, pero hoy no. Seré buen hijo cuando me vaya a la casa. Y nunca hacen algo para hacer ahora cosas. Gente que tiene interés, pero no la disciplina para hacerlo. Siempre un día sí voy a estar fiel al Señor, un día sí voy a leer mi Biblia todos los días, un pedacito aunque sea, un día sí voy, y siempre están hablando en función de esto. Ese interés es estático, no avanza más de los buenos deseos. Muchas personas no vienen a Cristo porque saben algo, tienen interés, no son como los que ignoraban anteriormente mencionados. Saben algo, pero no quieren avanzar más, no quieren ir más lejos. Mira el versículo 43. Hubo disensión entre la gente a causa de él. Algunos querían prenderlo, querían atraparlo, pero ninguno le echó mano. Querían arrestarlo, o sea, estaban enojados con él, pero no lo tocaron, porque obviamente la multitud lo hubiera defendido en ese instante. Pero dice, hubo disensión a causa de él. ¿Sabes qué causa Jesús? Problemas. Trae paz a tu corazón, trae paz interior, pero guerra exterior. Seguir a Cristo, prepárate. Y es la razón por la cual la gente no viene a veces. Es porque ya sabe que por seguir a Cristo va a tener problemas. Si tú sigues haciendo lo que haces, tus amigos, entre comillas, seguirán seguirán divirtiéndose contigo. Sí van a seguir, seguramente. Si tú sigues haciendo lo que tú quieres, sí, seguirás, obviamente, lastimándote o hiriendo tu hígado, tus pulmones, divirtiéndote. Sí, es verdad, seguramente. Pero el día que sigues a Cristo y por seguir a Cristo dices, no, ya no hago eso, va a haber disensión, va a causar problemas, porque ya no vas a ser la misma persona, ya no vas a tener los mismos hábitos. Y por eso hay gente que no quiere venir a Cristo, porque seguir a Cristo implica cambio, pero es para tu bien. ¿Te imaginas ir a hacer ejercicios y cuando vienen, no, sigue comiéndote cada noche tu pollito la base entero? ¿Cuál es el problema? Tú dirías, tú no me amas, quieres matarme, es lo que tú quieres. Entonces es lo mismo cuando gente te arrastra para que no sigas a Cristo, te quiere lastimar. Entonces, seguir a Cristo va a causar disensión. Uno decía una cosa, otros decían otra. La Biblia nos advirtió en Lucas 12:53, Jesús dice esto: ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? No, sino disensión. 52. De aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Versículo 53. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, porque el hijo ya no quiere celebrar sus cumpleaños como antes, o el padre ya no quiere hacerlo como antes, y por eso habrá disensión. La madre contra la hija y la hija contra la madre. ¿Por qué? Porque ahora creen cosas diferentes. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Estaban peleando entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque piensan diferente. Piensan, por seguir a Cristo, hay muchas personas que han perdido, entre comillas, amigos, pero han ganado otros. Muchas personas que de repente han perdido amigos, pero han mejorado su salud y han ido su economía, para ser honesto, porque ya no tienes el dinero. Pero eso te causa disensión. Di a la gente, desde mañana voy a ser bueno y te aplaudo, pero diles, voy a seguir a Cristo, cueste lo que cueste, intolerante, religioso, fanático, y empieza la persecución y el bullying espiritual. Es parte del precio por seguir a Cristo. Pero luego dice el 45, mira por favor el 45. Terminamos ya con los últimos versículos del capítulo 7. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles eran la guardia del templo. Los sacerdotes y fariseos dijeron, arréstenlo y traigan. Una suerte de policía municipal, si quieres llamarlo, que cuidaban el orden en el templo. Y una fiesta tan grande como los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, generaría entonces a gente que controle la multitud. Y fueron a capturarlo, pero no lo trajeron, regresaron y le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Y mira lo que contestan 46 los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie habló como Jesús.
nadie le llega al zapato a Jesús. Él es el único camino, la única puerta. Él dijo, yo muero por tus pecados. Nadie más lo dijo. Él dijo, si no crees en mí, perecerás. Nadie más lo dijo. Solo Jesús dijo esas cosas. Versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Te das cuenta que para los religiosos seguir a Cristo es ser engañado? ¿Te das cuenta que para gente que prefiere la religión que a Cristo, seguir a Cristo, la Biblia, es ser engañado, es ser estafado, te han lavado el cerebro? Ya lo hicieron en el pasado. Versículo 48. Mira lo que dicen. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Aquí está otro obstáculo a la fe: orgullo. Ellos dicen, nosotros hemos nacido en esta religión y moriremos en esta religión. Era lo que dijeron los gobernantes y fariseos. Nacimos en el judaísmo y morimos, porque si cambiamos de religión Dios nos va a castigar. No, no están cambiando de religión. Están iniciando una relación con Dios gracias a Cristo. Y eso es lo que te invito en esta mañana, a que inicies una relación con Dios, pero a través de Jesucristo, el único Salvador. Entonces ellos son orgullosos y dicen, nosotros somos la gente culta, nosotros somos la gente que tiene educación, la gente que necesita a Cristo y la religión y esas cosas. Somos pobrecitos, pues. Vayan con esas noticias a los conos, a los lugares distantes, lejanos. Vayan a las personas que no saben leer y escribir. Ellos necesitan, pero nosotros, mira la casa que tenemos, mira en donde estudian nuestros hijos, mira el carro. No necesitamos. Orgullo. Y ese es otro obstáculo a la fe en la vida de muchas personas. Piensan que no necesitan, y eso es orgullo espiritual. Y el orgullo es el pecado del diablo, es lo que condenó al diablo. Entonces, el orgullo es pensar que tú no necesitas. Tú necesitas. Solo hay dos tipos de pecadores: el que reconoce que es pecador y el que piensa que no lo es. Pero todos somos pecadores. ¿Cuál de ellos eres tú? Si reconoces que eres pecador, mereces el juicio. Pero solo hay una solución, y es Cristo, y es su evangelio, que Él murió por ti, que Él tomó tu lugar, que Él es tu sustituto, que Él es tu entrada al cielo, que Él te compró por precio, su sangre. Pero tienes que reconocer que estás enfermo, que eres pecador, que mereces el juicio, que no puedes salvarte a ti mismo. ¿Sabes cuál es el último obstáculo a la fe? El primero era ignorancia, el otro es un interés estático, o sea, un interés pero pequeñísimo. El tercer obstáculo es orgullo ciego. Si yo lo necesito, yo jamás he hecho cosas tan malas. Más adelante dice el 49, mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué dijeron los fariseos? ¿Qué dijeron? Los que seguían a Cristo, mira lo que dijeron: esta gente que no sabe de ley. Ahí está la palabra. ¿Qué es lo que dijeron de ellos? Varios cristianos han sido tratados con mucho menosprecio por gente no cristiana, y los peores son los religiosos, los que son leales a una religión pero no a Cristo. Son muy agresivos si les invitas o les hablas acerca de Cristo. Son los más cerrados, más obtusos a escuchar lo que dice la Biblia. Y no, yo no creo en esas cosas. Y tu Biblia protestante, sacó la suya y la van juntos. No hay ningún problema. Y esa Biblia te la dio Lutero. Lutero trabajó el alemán. Esta está en español. Error. Y muchas cosas dicen porque ignoran solamente. Quiero hablarte de Cristo. Quiero hablar de la salvación. Léela tú entonces. Pero hay partes que no entiendo. Hay partes que sí vas a entender. Y son muy claras. Una de ellas es esta: que si tú no crees en Cristo, tienes juicio sobre ti. Y que si tú la rechazas, estás rechazando la salvación. Mira lo que dice esta gente. ¿Sabes qué hace la religión? Te vuelve orgulloso. Te da aires de superioridad. Para los que no hacen lo que tú haces, no practican lo que tú practicas, te da aires de superioridad. ¿Y ustedes qué hacen? Compasión. Si no tienen a Cristo, no tienen perdón de pecados o vida eterna. Sus vidas son miserables. Así entonces se movilicen en bicicleta o en un auto propio con chofer. Su vida es miserable sin Cristo, y lo que nos mueve es compasión. No hay aires de superioridad. No hablamos de nuestra religión, hablamos de Cristo. Y por eso ellos se sienten superiores, menosprecian. Pero aparece uno, dice, levanta la mano, un tal Nicodemo, mira el 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos. Nicodemo apareció en Juan 3, ya has leído sobre él. Vino Jesús de noche. 3 veces se habla de Nicodemo en Juan. Las 3 se dice, vino a él de noche.
Un autor dice, a mí no me vengan con cosas, él venía de noche porque era un cobarde, le lo hace quedar mal al pobre Nicodemo, pero por lo menos vino Jesús, pero venía de noche para que nadie lo vea, ya, no hay problema. Pero Nicodemo en Juan 3 habla con Jesús, en Juan 7 habla de Jesús, y al final del Evangelio de Juan entierra a Jesús. Las 3 veces aparece en relación a Cristo. Aquí habla de él, y como estaba hablando mal de Jesús, Nicodemo había hablado con Jesús en Juan 3, el cual vino a él de noche. Las 3 veces se usa esa expresión que vino de noche, era uno de ellos. Dice el versículo 51, muchachos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Traducción, ¿no sería mejor escucharlo a él, a Jesús, y que nos diga lo que tiene que decirnos? 52, ¿qué le respondieron los religiosos? Le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Un ratito. También significa que eres como él. Jesús es de Galilea, no creció, repito, no nació. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña, le dice. Y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Falso. Esos religiosos, ¿te das cuenta que el religioso su orgullo es tan ciego que dice cosas que no sabe, y lo que no sabe lo llena con la imaginación? De Galilea había salido un profeta conocido por ustedes, Jonás, que fue tragado por el gran pez, vino de Galilea. Este era el Antiguo Testamento, que esos religiosos sabían, pero no querían estudiar. Su ignorancia los vuelve ciegos, rechazan todo lo que se mueve, porque no quieren creer, rehúsan creer. No llegues tú a esa obstinación, a ese orgullo cegado, de no, por lo menos date la molestia de saber que rechazas, y que no sea tu orgullo de pensar, estoy bien, no necesito lo que te haga rechazar a Cristo. Dice, escudriña, mira cómo largan al pobre Nicodemo ni más, dijo, nos sigo adelante. No avanzó más, pero él estaba diciendo algo que la ley dice. Primero hay que escucharle, hay que saber que rechazamos. No querían hacerlo, y ojalá tú no seas de ellos. Llena los espacios, por favor. Los obstáculos a la fe, razones por las que muchas personas no vienen al conocimiento del Salvador. Número 1, muchos no vienen a causa de una ignorancia perezosa. No saben y no quieren saber. No tienen tiempo. Tienen 1.000.000 de cosas que hacer antes que abrir una Biblia. Sí, abrirían su manual de cómo usar su televisor o su celular, pero nunca abrirían la Biblia para saber qué pasará con su alma. O ignorancia perezosa. Número 2, a causa de un interés estático. Tienen algo de interés, pero no van a avanzar. Son como la persona que dice, un día bajaré de peso, un día de ejercicio, un día iré con el doctor. Sí, su interés es estático. Dios, qué lindo sería Dios, me gustaría conocer, pero yo no voy a hacerlo. Entonces, es un obstáculo a tu fe. 3, a causa de un orgullo ciego. Creerte mejor, superior, que ya sabes, no necesitas, que eso es para la gente del populacho, eso no va conmigo. Entonces, tu orgullo, mi religión, tu orgullo, son obstáculos a la fe. ¿Quieres venir a Cristo? Haz a un lado de esos obstáculos y empieza a orar. Y no pares. Empieza a orar, síguele, ama, empieza a conocerlo, vivir para él, y que tu vida se ponga en orden, y la vida venidera tú seas perdonado. Vamos a orar.